Bueno, con nosotros tenemos a Víctor Sánchez del Real, que es exdiputado del Congreso en 2 legislaturas por Vox, empresario, político y comunicador. Buenos días, Muy Víctor, buenos días. y bastante activo en redes sociales últimamente. Bueno, siempre. Eso es Siempre. marca de la casa. Exacto. Bueno, tenemos también a Ernesto Carriol Saulich, que es diputado en el Parlamento de Cataluña por el PSC y es politólogo también. Buenos días, Ernesto. Hola, buenos días. Sí, bueno, soy de origen peruano, estoy aquí desde el año 2000 y sí, bueno, ya antes llegué a Europa, estuve 9 años en Suiza donde me licencié en Ciencias Políticas en la Universidad de Ginebra y luego vine en el año 2000 a vivir aquí a Cataluña y España. Sí. Sí. Bueno, intento hacer currículums cortos porque si no, no acabaríamos, porque también cada uno tiene su trayectoria que son bastante reconocidas. Tenemos también a Gonzalo Fanjul, que es periodista, investigador y activista contra la pobreza. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. No, periodista no soy economista. Ah, No, economista también. Vale, colaboro con pues, medios, pues pero no, o sea, nuestra sí, pues organización es en parte periodística, pero yo no soy periodista. vale, pues sí que es verdad que recogiendo también información por internet, sí que sale como periodista en algunos Puede ser, sitios, no sé. pero no. Bueno, y tenemos a Gloria Santiago también, que es súper activa también en redes sociales. Es abogada y exdiputada del Parlamento Balear por el grupo Podemos. Buenos días. Hola, buenos días. Vale, yo soy Miguel Alonso, soy economista como Gonzalo y he creado este canal pues, para intentar eh, compartir opiniones, experiencias, hablar de fenómenos que nos llevan mucho tiempo pues intentando que se solucionen y a veces pues no hay una solución o no hay el enfoque correcto y deseado para solucionarlo, ¿no? Yo voy a leer unos titulares. Quiero empezar contigo, Gonzalo, si te parece. Mira, te voy a leer unos titulares a ver qué te parecen. Dicen, aguados en Tarifa, 3 magrebíes tras ser arrojados de una patera. Jóvenes de Fuerteventura asaltan una residencia de menores inmigrantes. Al 30% de los españoles les preocupa mucho la inmigración según el CIS. El Ministerio de Interior ha invertido unos 72 millones de euros en actuaciones de mantenimiento y refuerzo de los sistemas de seguridad en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla entre 2005 y 2013. Quizás estos titulares, pues bueno, los podríamos haber leído esta mañana en cualquier diario, pero bueno, la gracia que tienen es que el primero que he leído es del año 1992, el segundo que he leído es del año 1999, el que hablaba del CIS es de febrero del 2001 y el que hablaba de la valla de Melilla pues recoge datos del 2005 y 2013. Con lo cual, eh, abrimos el debate y te digo que creo que esto es un problema o un fenómeno que no es reciente, que lleva muchísimos años y que los titulares, como puedes ver, no cambian. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre el fenómeno de la migración? Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, lo primero que puedo decir es que efectivamente tenemos un problema, pero yo creo que tenemos un problema narrativo y es un problema que viene de lejos, ¿no? Yo creo que este es un asunto en el que yo creo que no es fácil compartir el qué, no es fácil compartir el diagnóstico, pero yo creo que hay algo en lo que me gustaría que tratásemos de encontrar un consenso inicial y es que tenemos no funciona. El sistema migratorio que se aplica de una manera casi hegemónica en las principales regiones de destino, sobre todo las regiones de la OCDE, desde luego Europa, pero también Estados Unidos, Australia, Canadá, es decir, donde uno mire, este sistema claramente deja insatisfechas a todas las partes, ¿no? Las fronteras, sobre todo algunas fronteras, yo diría desde luego que la frontera sur o la frontera exterior de Europa son espacios de desorden. El desorden no beneficia a nadie, el desorden no beneficia a quienes consideran que el Estado
tiene la obligación de controlar la entrada y salida, lo cual es una obligación básica de los estados, pero desde luego no a quienes se desplazan y a quienes sufren y a quienes mueren tratando de acceder a esas fronteras. Suponen un coste de oportunidad extraordinario desde el punto de vista económico para todas las partes involucradas. El desorden no es bueno, el caos no es bueno, es caótico en la medida en que trata de responder, y esto es parte del debate, es decir, hace un diagnóstico equivocado al que aplica recetas equivocadas, ¿no? Sabemos también, y yo creo que en eso que la gestión que se hace de la política migratoria es una gestión muy de corto plazo, muy sujeta a un espacio narrativo radioactivo en donde los gobiernos no siempre tienen la posibilidad de aplicar lo que resulta más sensato desde el punto de vista técnico. Es posible que eso es decir, es parte de lo que describe nuestro debate público en este momento, ¿no? Pero la realidad es que hay algunos asuntos, y yo creo que el de las migraciones es un ejemplo muy simbólico, en donde la distorsión narrativa hace muy difícil poner en marcha política técnicamente y desde perspectivas ideológicas muy diferentes se consideran sensatas, ¿no? Y además sabemos que esto tiene consecuencias indeseables para todo el mundo, en términos de costes directos y en términos de costes de oportunidad, ¿no? Desde luego, para economías o para regiones crecientemente envejecidas como la nuestra, que necesitan un número de llegadas de trabajadores y trabajadoras que apuntalen demográficamente nuestras sociedades. Por decirlo de forma simple, no hay ninguna posibilidad de que nuestro sistema de pensiones y nuestro modelo de bienestar se sostenga en el futuro, ausencia de flujos mucho más abundantes de migración, pero desde luego castiga a quienes se mueven de manera irregular, castiga a los países de origen. Yo vengo del ámbito del desarrollo, he trabajado durante toda mi vida y puedo decir que yo diría que no hay asunto más relevante para la redistribución global de la riqueza que el de una buena política migratoria. Pero yo diría, y esto es algo en lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, que ese sufrimiento no es solo para quienes migran. Nosotros llevamos muchos años trabajando en este ámbito desde Por Causa y, por ejemplo, hablamos de manera regular con la Guardia Civil en Melilla. Yo he tenido conversaciones con compañeros con compañeros periodistas que trabajan directamente con la Guardia Civil, donde llegas a la conclusión de que quienes se ven obligados a aplicar este modelo tampoco están satisfechos con él. Y de hecho, no hay más que ver la rotación constante de personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y yo creo que nadie quiere ese sufrimiento, nadie quiere esta situación, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de extremas derechas, ni de extremas izquierdas, nadie quiere, para mí ese es un punto de partida fundamental. Yo presupongo la mejor intención en todo el mundo quiere, nadie quiere ver a alguien morir, nadie quiere ver a un hijo solo Por lo tanto, y para alargarme en esta introducción, la cuestión, y aquí es donde yo creo que tenemos posiciones diferentes, la cuestión es ¿cuál es la alternativa? Y yo creo que aquí hay quien piensa que podemos seguir cavando más hondo en este modelo, en un modelo de militarización de la frontera, en un modelo que considera que el fenómeno de las migraciones es algo que uno puede abrir y cerrar como quien abre y cierra. Y hay quienes pensamos que este es un modelo que ignora los incentivos naturales de la movilidad y que por lo tanto, y que el incentivo fundamental es la oportunidad de trabajar en destino, que esa oportunidad es creciente y que por lo tanto hay que aspirar a un modelo mucho más ordenado. Y ese modelo ordenado pasa por establecer, por racionalizar el sistema migratorio. Por eso lamento tanto que no esté la posición, por ejemplo, de los liberales en este debate, porque al final yo creo que esto necesita mucho más mercado de lo que tiene. Es un proceso microintervenido por los estados de una forma insoportable y no hay ningún otro sector de la economía en donde los estados intervengan de una manera tan distorsionante como hacen en la contratación cuando tiene que ver con la contratación de que vienen de fuera. Y luego hay otra cuestión, y termino con eso, que tiene que ver con el desplazamiento forzoso. El desplazamiento forzoso es una realidad que crece, que crecerá más en el futuro, porque todas las razones por las que la gente se desplaza de manera huyendo de realidades como el cambio climático, por ejemplo, o como los conflictos, esto no hace más que acelerarse. Y yo creo que nuestro sistema está también mal preparado para eso, porque tenemos un sistema concebido en el año 51 para un periodo de posguerra en un mundo que ha cambiado
Y esto hay que adaptarlo de una manera inteligente, en parte por responsabilidad y en parte por inteligencia colectiva. Y estos reinos de taifas que estamos estableciendo, estos encamientos que estamos estableciendo, en realidad no van a resolver nada, ¿no? Por lo tanto, si se trata de proponer una alternativa, yo quiero orden en la frontera. Y ahí es donde espero que encontremos un cierto acuerdo con perspectivas que son diferentes y que tienen postulados éticos, ideológicos diferentes, ¿no? Ujú. Aló, Víctor, si quisieras continuar y después Ernesto. Sí. Primero, encantado de escuchar el tono y formas de Gonzalo, que me parece que es una vía de empezar el debate de forma espectacular. Gracias, Gonzalo, porque así da gusto, ¿no? Mira, yo soy nativo de Ceuta, con lo que tengo una relación directa de fábrica con el asunto. He sido cooperado en África, he formado a cooperadores, he estado en varios países en África y conozco además, como tú conoces perfectamente, la realidad del terreno y la realidad de las naciones desde las que surge en gran parte estos. Y ha sido además portavoz de Cooperación para el Desarrollo, con lo cual he podido tener las narices literalmente en la petición, en el conocimiento de las formas y maneras que tenemos con lo que se suponía bien intencionadamente. Yo, como tú, no dudo de la buena intención de nadie, ¿no? Que todo lo que hagamos allí va a prevenir lo que pueda venir aquí como problema, ¿no? Y además del bien absoluto de ayudar a gente que lo esté pasando mal. Y la realidad es que eso ha sido un fracaso. O sea, el modelo mundial, no digo ya español, el español además en sí mismo tiene una serie de vicios, entre otros que solo 1 de cada 10 euros que se dedican a cooperación en España, pública y privada, acaban llegando al terreno. Esto es dramático, a mí me parece dramático. Y decirlo me ha supuesto insultos. Y digo, no, es que son los números. El Excel dice eso, y los que sois economistas lo sabéis. El gasto es así, 1 de cada... Entonces, si lo que hacemos para ayudar a aquellos que, antes de decidir la terrible decisión de cambiar de lugar, ¿no? Lo hacemos mal, ¿qué no haremos mal cuando el problema se multiplica y ya te afecta directamente? En segundo lugar, hablabas del tema conceptual. A mí me gustaría que a ver si somos capaces en el debate de no hacer esa amalgama, esa bola de nieve sucia que siempre se hace, de mezclar lo que es la migración con el asilo y con el refugio, ¿vale? Porque hay muchas veces que para justificar una cosa se tira de mezclar a unas cosas con otras, que son modelos de movimientos humanos distintos, con origen distinto, con problemática distinta y por tanto deberían tener una aproximación distinta. Entonces, hacer un totum revolutum de que todo el que llega es un refugiado, pues flaco favor le hace primero al refugiado. Considerar que todo el que pide asilo es un refugiado, también flaco favor le hace al que pide asilo. Y considerar que un migrante puede ser asiliado, pues es que flaco favor le hace a todos. Y cada uno, el primero, al migrante inmigrante, y luego la mezcla, que también es perversa, entre la inmigración de los que cumplen las normas, los que hacen siguiendo todos y cada uno de los horribles papeleos y procesos que tenemos diseñados en el planeta, y los que se los saltan. Y no voy a entrar, no entro en la calificación moral, hablo sencillamente de una serie de tubos, de caminos que llevan al mismo sitio, pero que tienen orígenes, necesidades distintas y por tanto deberían tener regulaciones y aproximaciones absolutamente distintas porque no es lo mismo, ¿vale? Entonces, sencillamente, y tú hablabas de también, y fíjate, voy de fuera adentro, ¿no? Fuera el origen, yo creo que deberíamos hablar del origen de por qué la gente migra y a veces es por necesidad o por deseo, ¿vale? Y son cosas distintas. El que migra por deseo o por esperanza o por economía es distinto del que lo hace por necesidad y en eso estoy absolutamente seguro todos de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué puertas tenemos? Y las puertas yo creo que tienen que ser distintas para tipologías distintas de personas y que nadie luego me diga que es por raza. No, si esto me da igual. Es por tipología de usted, por qué ha llegado aquí a esta puerta, cuáles son sus razones, necesidades, etcétera. Y lo último es el tema del por qué la inmigración, ese absoluto de los países necesitan inmigración. Y yo se lo digo ahí, que a mí me parece, es un absurdo lógico, ¿eh? Desde el punto de vista de la lógica es absurdo el decir de que la inmigración es una solución a un problema que tenemos. No, o sea, las migraciones, lo has dicho tú, yo creo que existen y deberían existir, ¿eh? O sea, yo creo que las migraciones tendrían que existir. Pero argumentar que es porque lo necesitamos, porque, por ejemplo, tenemos un problema de natalidad,
Yo siempre hago el símil y con esto termino. Es como si tuviéramos un problema en España y decidiéramos importar lectores. Es absurdo. Tendríamos que tener el problema de baja lectura o un problema de que los niños no consumen suficiente fruta al día, entonces tenemos que traer otros niños que consuman esa fruta. Ese argumento es muy perverso y estoy abierto a escuchar cientos de argumentos. Yo soy el primero que creo, y además yo he vivido en Estados Unidos, conozco un país basado en la inmigración, que respeta la inmigración y que controla la inmigración o la controlaba hasta hace relativamente poco. ¿Y cómo se trata conceptualmente la inmigración? Y es distinto. Oye, necesitamos esto, perfecto, pero no nos hagamos trampas al solitario porque traemos problemas de un sitio y encima no solucionamos los problemas de aquí. Y luego iremos a la fase en la que diremos, entonces, ¿por qué salta la chispa? ¿Vale? Gracias por el tiempo. Frente a esto, Perfecto. No, yo simplemente quería también agradecerle a Víctor y a Gonzalo por las opiniones que han expresado. Ahora, yo simplemente decir, primeramente, la inmigración para mí yo siempre lo he expresado como que es una dinámica social y estoy de acuerdo con ellos dos que ha sucedido durante toda la historia de la humanidad y va a seguir sucediendo. Diferentes razones. Desde cuando yo llegué aquí en el año 2000 a Cataluña y España, en Cataluña, por ejemplo, no llegábamos a los 100.000 inmigrantes. 12 años después, éramos casi 1,5 millones de inmigrantes en Cataluña. Y esto sucede en España y en otros países. Y como acaba de nombrar Víctor, la inmigración de América Latina a Estados Unidos es de hace más de 100 años. Es más, yo también he estado viviendo en Estados Unidos casi un año porque tengo familia que emigró hace muchos años. Mis tíos, mis abuelos emigraron a Estados Unidos y yo por eso en este sentido quería recalcar, la inmigración es una dinámica social. Para mí, esta palabra fenómeno, bueno, yo prefiero utilizar una dinámica social que siempre se ha dado, se da actualmente y se seguirá dando por diferentes razones. Dos, rápidamente, en cuanto a las razones. Sí, yo siempre le he denominado este esfuerzo monumental que realizan toda la inmigración en general para comenzar de cero en un país nuevo. Yo le he denominado el viaje. Este viaje es vuelvo a repetir, a veces las familias se tienen que desestructurar muchos años para volver a reencontrarse con sus hijos. Y todo es simplemente con un mismo objetivo. Por eso siempre he defendido el hecho que el origen y la nacionalidad, claro que son importantes, te hacen compartir temas culturales y de otro tipo, pero también es verdad que en el siglo XXI lo importante es residir en una determinada y residir en un determinado país, y en este caso en Europa. Por lo tanto, el objetivo es común. Todos queremos, vengamos de donde vengamos, tengamos el origen o la realidad que tengamos. Yo entiendo de que todos tendríamos que estar de acuerdo en el objetivo en común, que es construir una sociedad mejor para nosotros y nuestras familias cada día, aportando lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Para mí, esa sería la idea central. Y una vez, si todos estamos de acuerdo con esto, que es lo que en cada charla que hago, sobre todo con colectivos de personas de diferentes países, en Cataluña vivimos personas de casi 182 países diferentes, por lo tanto, y se hablan más de 253 lenguas diferentes, aparte del castellano y el catalán. Esa era la idea. Otra en este sentido de este viaje, vuelvo a repetir, las razones pueden ser, como lo han comentado, económicas, razones de querer también tener esa posibilidad de integralmente poder poner en funcionamiento todos los conocimientos que uno ha tenido, etcétera. Y puede haber diferentes tipos de razones por las cuales se migra. La realidad es que se seguirá migrando. En el tema que ha dicho, recordemos, yo quiero hacer una puntuación en el tema de Estados Unidos como modelo de gestión de la inmigración. Yo lo siento, pero en esto sí discrepo. Yo he estado en 3 ocasiones en Estados Unidos, en una estuve un año, y el modelo multicultural que utilizan los países anglosajones, que es el que utiliza Inglaterra y los Estados Unidos, es un modelo en donde la palabra clave es coexistencia, es decir, cada uno coexiste, pero no convivimos. Cada uno en un lugar determinado y luego se utiliza mucho esta palabra tolerancia. Y lamentablemente todos fuimos testigos de lo que sucedió cuando pasó lo de Rodney King, como cada distrito en Estados Unidos protegía, cuando hubo todos estos temas que murió mucha gente, protegía su barrio, o sea, los hispanos el suyo, cada uno el suyo. Yo, sinceramente, creo que todavía a Estados Unidos le falta mucho avanzar para tener una sociedad realmente cohesionada. Y por esa razón yo quiero introducir aquí el tema de lo que es un modelo intercultural, porque es el que se está desarrollando mucho, tanto en España como en Cataluña, y por el momento que va mejor. Y para terminar ya simplemente, decir que sí, que también quería agradecerle a Gonzalo
Fanjul, porque estoy de acuerdo en muchas cosas que he dicho, ya no las voy a repetir porque ahora, solo la palabra orden, y sí, ahí tendríamos que hacer un esfuerzo para que el modelo que se utiliza, ya no solo, y eso también estoy de acuerdo con Víctor, ya no solo a nivel español, sino europeo, de qué exactamente, cuál va a ser de esta palabra orden, entre comillas, para gestionar de una manera positiva el tema de la inmigración. Y ahora, y yo solo termino diciéndoles una cosa, sí, que todavía mucha gente, cada día seguiremos trabajando en la primera etapa de la inmigración, pero también quiero reivindicar que hay un porcentaje muy respetable de emigrantes que venimos de fuera, que ya están en la segunda etapa, están en la tercera etapa, en la cuarta, y están contribuyendo. Ayer hemos tenido, yo lo digo simplemente porque ayer hemos tenido una comida con empresarios o empresarias de 18 diferentes, y había más de 10 que llegaron aquí en el año 2000, 2001, casi sin nada, y luego de 20 años de romperse a la espalda trabajando, ahora están facturando entre medio millón y 1 millón de euros al año y le dan trabajo a más de 200 personas. Por lo tanto, yo creo que esa también es un reflejo de lo que hace, de lo beneficioso que puede ser la inmigración. Gracias. Bueno, gracias. Gloria, si quieres añadir algo en este punto de inicio para iniciar también el debate contigo. Sí, bueno, yo me alegra que todos los que están aquí en el debate hayan comprendido, o sea, hemos asumido el fenómeno de la inmigración es una realidad que ha pasado siempre y que va a seguir pasando con más, quizás en la que el cambio climático y diferentes conflictos geopolíticos hacen que las personas tengan que emigrar forzosamente de sus poblaciones, ¿no? Pues ahora es cuando de un marco internacional en el que se supone que la protección de humanos tiene que estar al frente de todas las políticas, es buen momento para repensar cómo todos los estados, desde las políticas que hacen a nivel internacional, europeo o luego a nivel del propio estado, están planteando ese fenómeno que es ya una realidad y que siempre va a existir, ¿no? y que viene posiblemente a más debido al cambio climático. Entonces, lo principal es asumir que esa realidad no hay que asumirla desde el punto de vista ni económico ni por supuesto de un egoísmo internacional, sino asumirlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Estamos hablando de personas, no están llegando a nuestro país fardos de cocaína, no están llegando muebles, no llegan árboles ni siquiera animales, o sea, llegan personas buscando un refugio, porque de otra manera no harían ese viaje y en muchas ocasiones esas personas que llegan han sido víctimas o son víctimas de trata de seres humanos, que es muchísimo más peligroso y con muchos más con mucho más dolor que, por ejemplo, el tráfico de armas. ¿Por qué? Porque el tráfico de seres humanos tiene la mercancía, son las personas, con lo cual si la persona no llega a su destino, el que ha pagado o el que ha cobrado por ese viaje no le importa en absoluto, ¿no? Ni siquiera va a reclamar que esa persona ha llegado, como podría reclamarlo con el tráfico de armas, con lo cual es muchísimo más terrible el tráfico de personas. Pero, insisto, las perspectivas desde la que hay que tomar el fenómeno de la migración es siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, y eso no se confunde con las políticas que están llevando a cabo desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista de aquí, de España, que legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno, se ha mejorado. Es cierto que se han dado ciertos pasos de mejora, sin embargo, no se ha asumido la migración desde ese punto de vista. Las leyes que tenemos, por ejemplo, aquí en España, la ley de extranjería y la SA, son prácticamente, en fenómeno migratorio, no aporta ninguna... No aporta grandes beneficios, sobre todo en el tema de integración, que es lo importante. Las leyes de extranjería, bueno, pues por ejemplo, el Partido Popular durante su gobierno relacionó y condicionó
la residencia legal de los inmigrantes a poder obtener una asistencia médica, por ejemplo, una asistencia sanitaria. Y esto estaba relacionado, si no estás en el censo de algún municipio, no puedes, aunque te rompes una pierna, pues oye, ya. Entonces, después la segunda ley de extranjería, también el Partido Socialista, que pretendía, ¿no?, de alguna manera tenía la intención y la tiene, entiendo que tiene una visión un poco más humana que el Partido Popular, tampoco fue lo que muchas esperábamos, ¿no?, lo que mucha gente esperaba, justificó la presencia de los CIE y aún así está, por ejemplo, el pacto migratorio europeo deja mucho que desear con respecto a la perspectiva de derechos humanos, alarga el proceso de asilo y, en fin, en este país y en muchos países, pero yo me centro aquí en España, el sistema de inmigración se está tomando de una manera, a mi entender, equivocada, y es que estamos tendiendo a acudir a todo lo que ocurre con la inmigración, acudimos al Código Penal, y al Código Penal van los delincuentes. Esta gente que viene no delinque, digamos. De hecho, no hay ningún estudio fiable y que pueda que delincuencia con la inmigración, pero sí que es verdad que se tiende mucho al derecho penal y no tanto a, como se ha comentado, incluso Víctor también lo ha dicho, a las políticas que hay que hacerse en el origen. Entonces, una política coherente de España sería aumentar el porcentaje en ayuda internacional, en cooperación internacional, y eso no se está haciendo. Por ejemplo, no asumir la venta de armas a estados que declaran la guerra y que después van a propiciar fenómenos migratorios. Entonces, partiendo de que no se puede acudir al Código Penal cuando estamos hablando de inmigración, sino que hay que determinar otras políticas, tanto en origen como en Estado, el resumen es que queda mucho por hacer. Todavía no hay inmigrantes que sean profesores, por ejemplo, no hay, o no tantos, yo no me he encontrado ningún inmigrante, ninguna persona de origen senegalés o de origen marroquí que sea un profesor de colegio, de instituto, ni siquiera de universidad, tampoco. Sí, y diputados. Hay hasta diputados. Hombre, diputados sí, pero bueno, diputados... hay uno. Sí, pero es verdad que todavía no hay una verdad. Hay al menos 10 o 12 diputados en el Congreso. En la Universidad de Barcelona hay 6 catedráticos de origen latinoamericano y una es peruana, que es una amiga mía, Claro. catedrática. Yo por eso lo decía, que a diferencia de lo que se piensa, si hablamos del sector de medios de comunicación, del sector empresarial, del sector académico, empresarios también tampoco, que no me... de la toma de decisiones, del sector de comisiones. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás comentando, Gloria, claro que sí. Pero la otra parte también, yo creo que hay que ser también en ese tema sinceros. Un porcentaje alto de la inmigración, pues, en el año 2000, 2001, ya han pasado la primera etapa, que tenemos que seguir, claro que sí, faltaría más. No vamos yo creo que estoy, en el tema del latinoamericano ahora, eso ha no avanzado significa, mucho más. Un momento, era mi turno. Os acopláis, si Perdón. habláis los dos a la vez. Mira, una cosa, dejamos, si quieres acabar en 30 segundos y después Gonzalo que cierre el bloque. Nada, pues simplemente eso, que es verdad que puede haber catedráticos, pero por ejemplo la inmigración, como decía, no hay muchos profesores de primaria, por ejemplo, o de secundaria de origen senegalés, de origen marroquí o profesoras, ¿no? Entonces ahí sería cuando eso ocurra realmente, pues, habremos integrado personas, pues bien, y al final pues nos enriqueceremos todos culturalmente de lo que pueden aportarnos. Así que... un matiz sobre lo que está diciendo Gloria ahora. Aquí la pregunta fundamental es si digamos, todas estas instituciones y organizaciones de nuestra sociedad reflejan la sociedad que somos. Y yo creo que Gloria tiene toda la razón al decir que la participación de la voz migrante no está adecuada al 15%, 25% si consideramos la gente que ya, es decir, es decir, que ya se ha nacionalizado, que tiene origen migrante en nuestro país, ¿no? Pero yo quería volver a un asunto clave que ha tocado Víctor y que me parece debe establecer los términos del debate, que es decir, la inevitabilidad de este fenómeno, ¿no? Aquí hay es decir, la cuestión demográfica es inapelable, y ahí, Víctor, me sorprende un poco lo que dices, porque
Es decir, esto no es una cuestión de... Es decir, un amigo mío demógrafo dice que la demografía es una de las ciencias más exactas que existen, ¿no? Y yo creo que tiene toda la razón. Y aquí hay un hecho cierto, inapelable, y es que... es decir, salvo que ocurra un cataclismo pandémico continuado, la realidad es que de aquí al año 2050 los países de la OCDE, los que ahora componen la OCDE, vamos a perder aproximadamente 400 millones de personas. África va a ganar aproximadamente 800 millones de personas. La realidad es que, salvo que las cosas cambien mucho, el ratio de trabajadores por retirados, es decir, por pensionistas o por gente que depende del sistema, en el año 2000 en España y en otros países envejecidos de la Unión Europea como Italia, estaba alrededor de 3,5 trabajadores por cada persona retirada. En el año 2030 el número va a bajar, lo tengo apuntado aquí, de 2 a 1, de acuerdo con los datos del Banco. En el año 2050, más 5 trabajadores activos por cada persona retirada. Es decir, un sistema de bienestar absolutamente insostenible, ¿no? Y ese ejercicio que tú planteabas, en realidad se hizo desde un punto de vista académico. En el caso italiano, yo recuerdo haber leído un papel francamente interesante. Y más o menos lo que venía a decir es que la única manera de mantener la tasa de reposición a la hora, en este momento, en el caso de Italia, que ya es una tasa de reposición frágil, digamos, para sostener pensiones, era que las mujeres italianas empezasen a tener entre 7 y 9 hijos por mujeres, en fin, básicamente volver al medievo, y este es el elemento, a mí este es el elemento de la realpolitik que yo creo que debe fundamentar esta conversación. Nos guste o no, esta es la realidad. Y la pregunta es, y aquí, Gloria, si me lo permites, yo discrepo con esta idea de ayudarles a no emigrar. Yo francamente creo que lo que hay que hacer es ayudar a cada uno a que haga lo que le dé la gana, de manera ordenada, de manera legal, es decir, y que haya beneficios para todas las partes en ese sentido, ¿no? Por eso yo vuelvo a la idea de un sistema ordenado, y los sistemas a veces se ordenan a palos, a veces se ordenan con los incentivos adecuados, ¿no? Por ejemplo, el sistema fiscal, que paga impuestos, no solo porque la agencia tributaria le obliga, sino porque hay un contrato social en donde la gente considera que gana más contribuyendo que escaqueándose del sistema, y al final yo creo que a esto es a lo que tenemos que aspirar. La pregunta es, ¿qué tipo de sociedades queremos en el futuro? ¿Cómo queremos construirlas? Yo aspiro a una sociedad más diversa, creo que es esencialmente bueno. Entiendo que haya gente que piense de otra manera, pero sobre todo me gustaría que nos pusiésemos de acuerdo en que si esto va a ocurrir, ¿cómo lo ordenamos de una manera inteligente para que todas las partes estén satisfechas, empezando por aquellas que creemos que nuestros valores democráticos, liberales, la igualdad entre el hombre y la mujer, las cuestiones que a lo mejor a veces están amenazados por ideologías extremistas, esas no se vean debilitadas, ¿no? Esta es un poco la cuestión, ¿no? Solo un matiz. Mi argumento era sencillamente en el sentido de, el hecho, los números que dices los asumo, o sea, son los que son. Es enorme el problema que hay, pero que la solución sencilla, a veces la solución sencilla no es la adecuada, eso es lo que quiero decir. Es decir, que vaya a ser que encontramos una solución que es sencilla, que es como no tenemos, vamos a importar, pero ojo, eso no quita que tengamos un problema que se ha producido por unas causas. Entonces, apartar la mirada de las causas que hayan llevado a esa situación, eso es a lo que yo denuncio. Estamos de acuerdo. No te digo que no, o sea, y encima, fíjate, se convierte en el metaargumento, ¿no? Tienen que venir para pagarme las pensiones. Error, porque probablemente estamos rompiendo el debate de las pensiones, que es otro, de que las pensiones son un sistema Ponzi insostenible a medio y largo plazo, y hacemos trampa y echamos la patada para adelante, y dentro de 20 años el inmigrante que estás proponiendo va a tenerse que comer el marrón que le hemos creado en nuestra generación. Fíjate la irresponsabilidad social. Pero sí, Víctor, pero entonces también habría que no me vale. ¿Por qué las mujeres no tienen hijos en nuestro país? Y a lo mejor habría que hablar de vivienda, y habría que hablar de precariedad laboral, de muchas cuestiones. Claro, es el debate. Fíjate qué debate social más interesante. Pero aquí no hay absolutos. Es decir, la cuestión es que al final la ecuación que vaya a resolver esto va a depender de varias variables. Una de ellas es un sistema migratorio diferente, y de eso estamos hablando aquí. Ese es el elemento, y no lo vamos a poder sortear. Es un juego de condiciones necesarias este. Pero me entiendes el argumento tema que me gustaría de no perder que hay muchos problemas sociales
de temas que damos como por resueltos y que, sin embargo, lo que estamos viendo es, igual que hay problemas, fíjate, el colonialismo mental que tenemos en algunos, y a veces es en posiciones de izquierdas, y perdona, termino esto, de pensar que somos listos, que podemos ayudarles a solucionar los problemas que ellos tienen allí, y argumentamos que la inmigración es para solventar problemas que somos capaces de resolver aquí. En fin, yo solo llamo a encontrar solución a esos problemas también aquí, Sí. que creo que son problemas, ¿no? Sí, no, Me gustaría, perdona, Ernesto, porque quiero introducir algún tema más en el debate. A ver, a nivel europeo estamos en un escenario en que pues, empiezan a intervenir lo que es los organismos de la Unión Europea a nivel pues de controlar el tema del acceso y el tema de cuotas que tendrá cada país, que no sé si esto lo compartís. Yo creo, Gonzalo, he leído algún artículo tuyo en que parece que la idea que tiene la Unión Europea de controlar todo el acceso de la inmigración no es que el adecuado, el que tú consideras que es el correcto, digamos, para controlar todo este fenómeno. ¿Es así, Gonzalo? Bueno, yo creo que el pacto de migraciones y asilo es como una especie de macro constatación de todo lo que funciona mal con la política migratoria europea. Es un pacto obsesionado con el control de las fronteras exteriores, obsesionado mal, introduciendo medidas que, como decía antes, cavan más hondo en el mismo agujero y que, en mi opinión, amenazan derechos fundamentales en la frontera, también de quienes tienen que hacer cumplir esas normas. No es casual que cuando el Tribunal Supremo condena al gobierno español por 45 deportaciones ilegales de niños cuando Marruecos nos la abrió abrió las puertas en Ceuta, eso responda a instrucciones no firmadas. Es decir, este es un sistema que lleva, por ejemplo, a nuestro Ministerio del Interior a cruzar de manera continuada, ¿no? Y al Ministro del Interior a mentir en el Congreso de manera continuada a este respecto, ¿no? Pero yo creo que es un pacto que casa a la hora de establecer una posición de Europa en el mundo con respecto a la crisis de desplazamiento forzoso. Ahí sí hay una crisis, no hay una crisis mía, la crisis es nuestra en lo que se refiere a eso, pero sí hay una crisis de desplazamiento forzoso ante el que la Unión Europea ha sido incapaz de dar una respuesta conjunta, pero lo fascinante del pacto de migraciones y asilo no es lo que dice, sino es todo lo que no dice. Ignora 80% de las personas que entran y que salen de la Unión Europea, que son trabajadores y trabajadoras, y ahí Europa ha renunciado a plantear soluciones comunes y obliga a países como España, como Alemania o como Italia a entrar en una competición por el talento en todo lo de cualificación, desde la recogida de la fruta y la verdura hasta la programación y el sector sociosanitario, digamos, una competición que está ocurriendo ya. Yo hablaba hace poco con un empresario de la construcción que me describía a un jefe de obra como un unicornio, ¿no? Es decir, hay un problema fundamental que Víctor me dirá que el mercado de trabajo tiene otros muchos problemas y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero incluso en un país con una tasa de desempleo tan alta como España se produce la paradoja de que no tenemos, no hay unas capacidades ajustadas a ese mercado, ¿no? Entonces, por eso creo que el pacto es un fracaso. Entiendo que el gobierno quiera venderlo como uno de los resultados de la presidencia, pero lamento que Europa no solo no tenga los valores, sino que no tenga la inteligencia de haberse adelantado a este asunto y de haber empezado a marcar la diferencia, ¿no? Y es muy difícil decir quién lo está haciendo, porque lo malo de este sector, a diferencia de otros, es que no podemos señalar a un país donde digamos, estos son los que lo están haciendo bien, ¿no? Pero en este ejercicio de innovación de políticas, la Unión Europea creo que ha demostrado mucha más valentía y más sentido común en otros ámbitos, y en el migratorio estamos atrapados en este círculo vicioso, tóxico y temeroso y xenófobo que yo creo que nos lleva a un sitio muy feo. Sí. Ernesto, ahora sí que me gustaría que intervinieras tú, pero también te he hallado un concepto también referente al tema de la Unión Europea. Claro, aquí nos encontramos muchas veces pues que ahora la máxima inmigración pues viene de países africanos. Entonces, claro, tenemos una serie de países que en Europa, que somos tanto España, Italia, las Islas Canarias, Grecia, pues que realmente las migraciones pues vienen de abajo arriba y somos los primeros países que los acogemos. Entonces, que realmente cuando viene un migrante
pues, a nuestro país, ¿cuál es el primer paso que ve esta persona? ¿O qué es lo primero que ve? ¿Cómo los tratamos? ¿Las instituciones están realmente preparadas para tratarlos en los países donde los recibimos? ¿Qué es lo que hace la institución? Sí, muchas gracias, muchas gracias, Miguel. No, yo simplemente dos cosas. Primero, decir simplemente que yo creo que todos estamos de acuerdo que una sociedad, y además para poder avanzar, tenemos que de una vez ser conscientes que una sociedad del siglo XXI no es una sociedad del siglo XX. Y a mí me parece a veces, en ocasiones, que hay algunos sectores políticos, sectores académicos que no terminan de darse cuenta que, aunque parezca que una sociedad del siglo XX acabamos de pasarla, tú lo acabas de comentar con esta, la sociedad del siglo XXI han traído dinámicas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las migraciones, desde diferentes puntos de vista muy diferentes a las del siglo XX. Y una sociedad del siglo XXI se caracteriza por ser una sociedad plural, una sociedad intercultural y una sociedad diversa. Y eso, yo estoy de acuerdo con todos los compañeros y con Gloria también que han hablado aquí, que como al final es esto, es cómo nos ponemos de acuerdo todos para que esa riqueza sea positiva para nuestras propias sociedades. Otra cosa, aquí se habla mucho de migración y recordar que yo, por ejemplo, llevo en Europa viviendo 34 años. Eh, no sé si alguien me considera todavía Claro, inmigrante. claro. Yo sí, yo no me voy a olvidar jamás de mi país. Y yo lo digo porque eso me pasó con estando en el Parlamento Europeo, un trabajador de ahí que tenía 22 años y me dijo, señor, usted es más europeo que yo. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, yo vengo de Perú. Y él me dijo, no, porque usted tiene más años viviendo en Europa que yo. Claro. Por lo tanto, yo creo que eso tenemos que entender y a partir de ahí construir juntos. Y yo simplemente un inciso con porque he escuchado, no recuerdo quién lo dijo, pero que hablaba de la discriminación por raza. Yo no sé, si todavía no sé, no se han leído la declaración que hizo Naciones Unidas en el 2005, donde dejó claro que raza solo hay una, la raza humana. El color de piel no hace una raza, ni el genoma humano tampoco. Y que ese ha sido una de eso se creó y se para poder hacer las diferencias que durante todos diferentes siglos las hemos estado viviendo de cómo menospreciar, de cómo marginar a personas por otro color, por su diferencia de color de piel, nada más. Bueno, en el tema de Europa, sí, bueno, yo primero quiero ir a Gonzalo, que sí, que muy de acuerdo con mucho de todos los que has comentado, también a Gloria, solamente comentarlo de Gloria en el sentido, dice, yo creo que Gloria, la frase que ha dicho en el sentido de ayudar a que no emigren, para mí no ha querido decir eso, sino simplemente si se va a aumentar la cooperación internacional, bienvenido sea, en ese sentido. Ahora, hay otro punto también que es importante, que también nosotros en nuestros países de origen, nuestros gobernantes también tienen una responsabilidad en todo esto, también tienen una responsabilidad en todo. Y no aceptarlo sería también quitar de esta ecuación un elemento importante también. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad europea y española? Sí, yo estoy de acuerdo que todavía muchas mejoras se pueden hacer. La Comunidad Europea, yo también creo que se ha tomado demasiado tiempo miren, estamos en el 2023 y recién se ha aprobado este, el pacto para migración. Yo creo de verdad, sinceramente, de que era, era, hace un momento cuando en mi primera intervención lo dije, si tú en 12 años pasas de 100 migrantes a 1,5 millones, la pregunta es, ¿qué esperas que vaya a pasar? Es que esto era, y vuelvo esto era completamente obvio. Y sí, es verdad lo que dices que ahora últimamente están viniendo muchos, el porcentaje muy alto de países de África, pero también es verdad que por el tema que lamentablemente el conflicto en Ecuador, estamos viendo cómo están llegando muchos ecuatorianos y de Perú. Yo he estado 8 años trabajando en el Ayuntamiento de Hospitalet, que éramos 4.000, ahora somos 10.000. También diferentes conflictos que se viven ahí. Por lo tanto, esto es reiterativo, esto va a continuar. En el tema europeo, sí, yo creo de que tenemos es que tenemos un panorama muy alto. Estoy de acuerdo que no nos podemos alejar del tema de los derechos humanos. Ahora, eso no significa que contemos, vuelvo a repetir, con lo que más reivindicamos, y en este momento me voy a poner de tipo de migrante, es, primero, que se reconozca toda la parte técnica, profesional, de todos los estudios, a todos los niveles que se han podido hacer. Gloria lo decía. Puede haber muchas personas de diferentes países que son profesores, son técnicos, y si no
gestionamos de una manera de que puedan aportar lo mejor que tienen en esa profesión, que es lo que mejor saben hacer, pierden ellos, perdemos nosotros, pero y pierde la sociedad entera. Todos perdemos en ese sentido y pierde nuestro continente, también pierde Europa. Así que por lo tanto tenemos que ser lo suficientemente, en ese sentido decías, pareciera de que no podemos encontrar los caminos y pareciera que en ciertas ocasiones las decisiones son más de tipo geopolítico que otra cosa, pero eso no va a cambiar la realidad. La realidad es la que tenemos y es importante que la entendamos y es importante que se gestione y que las leyes que se den en este sentido de la realidad y no porque a veces pareciera que estamos trabajando en una realidad paralela que realmente no existe. La realidad es la que en un porcentaje muy alto es la que acaba de describir Gonzalo, y por lo tanto la realidad es esa. Ahora pongámonos de acuerdo en cómo gestionamos de la mejor manera esa realidad. Y yo sí, a nivel europeo, justamente ayer hemos estado en una reunión por este pacto también, y muchas opiniones son de que bueno, por fin hay un pacto, de acuerdo, genial. Ahora sigamos adelante. Y solamente un inciso en el tema de la ley de extranjería. La ley extranjería es una ley orgánica, en muchas ocasiones se ha querido cambiar, se ha querido eliminar, pero hasta que lamentablemente no haya mayoría absoluta, no se ha podido hacer nada. Y por eso la línea que se está haciendo es la de modificar el reglamento de la ley de extranjería, porque la ley de extranjería están los partidos que están, y hasta que no exista estos partidos, no tengan un consenso y no sean conscientes de cuál es la realidad en la que vivimos, en qué sociedad vivimos, va complicado de que estas mejoras vienen. Venga, pero yo sí, muy de acuerdo con Gloria y contigo, Gonzalo, que hay que seguir Ahora vienen las elecciones europeas, creo que es un buen momento. Ahora mismo todos los partidos están tratando en los documentos para elecciones europeas, nosotros también, el Partido Socialista también. Así que ayer en una reunión que teníamos, yo lo decía, es un buen momento para producir todo lo que pensamos que va a hacer mejorar esta sociedad. Y termino con esto. Y otra cosa es importante, que también la presencia de lo que decía Gloria, vamos avanzando también a nivel político. Sí, ojalá que a cada uno tenga la oportunidad de estar en el lugar que tiene que estar y de dar su profesión o lo que mejor sabe hacer. Pero por el momento es importante que estemos ahí porque es una manera justamente de que esto vaya avanzando. Y solamente un dato, en el Parlamento de Cataluña de los 135 diputados somos 7, 2 de África, una compañera de Marruecos y 4 de América Latina. Y nosotros también vamos hablando y estamos intentando de que esto vaya para adelante. Gracias. Gracias, Ernesto. Víctor, intervienes tú, Gloria, también. Vamos a intentar, sobre todo, hacer intervenciones un poquito más cortas, porque si no, no da pie a debate. Ligando un poco lo que comentábamos, bueno, ahora que tenemos las elecciones europeas en un par de meses, bueno, en 3 o 4 meses, sí que es verdad que hay muchos partidos que se están posicionando, que están lanzando mensajes, no sé si llamarlos anti-inmigración, pero sí que muy duros con respecto al fenómeno. ¿Por qué crees que se debe que tanto partidos como de derecha como de izquierda pues lanzan mensajes pues muy que restringen mucho lo que es los movimientos de inmigración? ¿Por qué crees que está sucediendo este fenómeno? Vamos a ver, hay muchas veces que lo que se está calificando como extremista es aquellos que hacen una llamada al orden, que es las mismas frases. Yo he escuchado frases en algunos partidos políticos de derechas y liberales en la misma línea que ha hecho Gonzalo, y me parece que y en el mismo tono, y sin embargo he visto luego su calificación por parte de los medios de comunicación como anti-inmigración, incluso llamados otros calificativos de racismo, extremismo, por decir que esto es un hecho que tiene... No hemos hablado en ningún momento, si ha hablado Gloria, y le agradezco el haber sacado el tema del tráfico de personas, las mafias, el riesgo geopolítico también, porque aprovechando estos movimientos también se utiliza tanto como elemento de presión de un país sobre otro. Y tenemos un vecino en el sur, y yo, viniendo de Ceuta, lo tengo que decir, países como Marruecos utilizan la migración, las migraciones de terceros y de propios como elemento de presión político geoestratégico, ¿vale? Esos son riesgos y hay que hablar de ellos, y no pasa nada y nadie es un extremista decir que hay un problema o tiene una solución. Y yo creo que esto va por barrios. Mira, la situación en Suecia ha cambiado radicalmente
basado en cómo ha ido la escalada de convivencia después de unas determinadas políticas de inmigración. Porque aquí se habla de la inmigración como un todo y hay muchos grados de posibilidades de soluciones a la inmigración. Hay gente que no soy de esos, ni comparto ni conozco a nadie que sea de esos, que no quieren ninguna inmigración, gente que la quiere regulada y hay gente que la quiere totalmente abierto. Hay muchísimos en ese acelerador y sinceramente, cuando se ha ido a un extremo de ese giro de un aperturismo, de repente se han producido problemas y negar la existencia de que determinadas políticas de inmigración o sucesos de la inmigración, la llegada de la inmigración de golpe masiva no regulada a determinados sitios, ha generado una serie de conflictos que provocan una reacción que en muchos casos es social y acaba siendo política. Hablo de Suecia, pero que a veces, pongo solamente un ejemplo muy rápido, el efecto que ha tenido en la decisión de voto en las elecciones norteamericanas, el pasar a inmigrantes que estaban llegando ilegalmente a la frontera sur de Estados Unidos, montarlos en autobuses y ponerlos en Martha's Vineyard, que es al final de Long Island, donde hay el mayor número de votantes demócratas de ingresos de más de 1 millón de euros al año, ha cambiado radicalmente su posición política con respecto a la inmigración. ¿Por qué? Porque tenían inmigrantes ilegales en su propia puerta. Solo lo pongo como un ejemplo de el acercamiento a la realidad de la migración varía muchísimo en función de las circunstancias de cómo vives la inmigración. Hay gente que convive con inmigrantes en su puesto de trabajo habitualmente, los valora, los respeta, están perfectamente integrados y no tiene ningún problema con la inmigración y sin embargo tiene un problema con cierto tipo de inmigración cuando llega a su barrio y se encuentra un tipo de inmigración que no está regulado. Eso pasa en el mundo, en el mundo obrero. De repente un tío está en la obra con compañeros inmigrantes y tiene perfecta y se encuentra con un problema en su barrio con otro tipo de inmigrantes. Por eso hacer un todo y esa reacción a que esto es un problema y que tenemos que reconocer que es un problema y que tiene diversas soluciones y sencillamente llegadas masivas mal reguladas, la mala regulación, por mucho buenismo que le pongamos, genera un problema y provoca un social y, por tanto, políticas. Esa es la única explicación que hay. Gracias, Víctor. Gloria, si quisieras intervenir. Sí, claro, por alusión, varias personas han dicho lo que quería decir cuando he dicho que la cooperación en el origen es esencial. Precisamente quería decir justamente lo que he dicho, que creo que es imprescindible que se creen alianzas entre, por ejemplo, un norte global, tractor de recursos naturales de un sur global, y creo que es hora de que se afronten esas cuestiones, esas políticas que se están llevando a cabo y que se han llevado a cabo durante prácticamente toda la historia como políticas erróneas y políticas fallidas que han llevado a un norte global enriquecido a consecuencia de ese sur global. Esas políticas que yo considero que hay que hacer, políticas de cooperación en el origen, es precisamente también para evitar que puedan emigrar, no porque no queramos acogerlos aquí, porque yo estoy radicalmente en contra del Pacto Europeo, en el que no se reubica de una forma obligatoria, sino que esa reubicación la hacen países a la carta. Si quiero, acojo inmigrantes, y si no, pago 20.000 euros por persona y de aquí se van. Pero una vez que creo que es importante evitar que la gente tenga que abandonar su lugar de origen, evitar que la gente tenga que pasar por el sufrimiento de abandonar su familia, sus costumbres, su cultura, a consecuencia de, en muchas ocasiones, política que ha llevado a cabo incluso nuestro propio país o la Unión Europea, que adolece siempre de no estar a la altura de políticas, por ejemplo, medioambientales, con esas tibiezas que tiene a la hora de establecer sanciones por el incumplimiento de la normativa contra el cambio climático, o incluso de asumir políticas valientes en contra del que frenen ese cambio climático, que lo ralenticen en cuanto poco, ¿no? Porque creo que sea algo irreversible. Pues sí, esa cooperación, esas alianzas que tienen que establecerse entre los países más enriquecidos en cuanto a la transferencia de conocimiento, a la transferencia de tecnología o transferencia incluso financiera, aumentando el importe que se da a esos países pues que en vías de desarrollo
fundamentalmente por culpa de los países que sí que están enriquecidos. Creo que es fundamental. Creo que la gente tiene que hacer lo que quiera, pero si puede, creo que la gente que ha emigrado o que tiene interés de emigrar preferiría quedarse en su país de origen si ese estado, si ese país tuviese condiciones sanitarias, sociales y ambientales pues prósperas, ¿no? Y lejos de ahí, pues la Unión Europea, tanto con el pacto migratorio que se ha hablado como con otras políticas en cuanto al establecimiento de simplemente, por ejemplo, la Unión Europea ya no es capaz ni de denunciar ni de sancionar, tampoco hay ningún organismo internacional ni ningún mecanismo internacional capaz de sancionar a países genocidas, pero es verdad que la Unión Europea es un ente siempre con una poca capacidad autónoma para tomar decisiones que importen al resto del mundo, incluso una poca autonomía ni siquiera en cuestión de estrategia ni en cuestión de defensa, y entonces normalmente se topa con cuestiones que no están a la altura del nivel medioambiental o de la situación medioambiental o la situación socioecológica, social o la situación de conflictos geopolíticos que tenemos en el mundo. De manera que, bueno, pues la Unión Europea es ese ente siempre que ha tenido como una necesidad de hacer realmente no toma decisiones valientes ni en política migratoria ni en muchas otras. Habrá decisiones que sí que tome, pero creo que tendría que empoderarse y yo creo que es fundamental. Y con respecto al trato que dan las instituciones de aquí en España a los inmigrantes, a las personas que vienen de fuera, hay algunas cuestiones que deberían solventarse ya, ¿no? y tenerse superadas. Por ejemplo, es urgente la reestructuración, por así decirlo, de la forma de funcionamiento y si no, los cierres directamente de los centros de internamiento, ¿no? De inmigrantes, de esos CIEs que están personas metidas allí simplemente metidas una simple sanción administrativa como una multa de tráfico y allí se hacinan muchísimas personas con unos recursos sanitarios psicológicos, sociales que no están equilibrados ni siquiera entre los CIEs. Hay algunos CIEs que de todo recurso, hay otros que sí que tienen, pero sin embargo la ley 4/2000, la ley de extranjería, la primera, estas medidas cautelares para esas personas que han cometido una infracción que son menos lesivas y mucho menos nocivas para la propia libertad y para la propia dignidad de una persona que internarlas en un CIE, ¿no? Incluso cuando el Tribunal Supremo muchas veces se ha manifestado a favor de la libertad de circulación, ¿no? de las personas por todo el territorio español, de manera que no solo los CIEs, sino el tratamiento que se le da a la hora, por ejemplo, cuando llegan a Italia, cuando hay muchísimos inmigrantes que llegan a las Islas Canarias, hay una política de contención migratoria que los retiene, convirtiéndose en las Islas Canarias en una gran isla de personas migrantes sin posibilidad de desplazamiento a la península o con la libertad de circulación de las personas que están en espera de asilo, que se prolonga muchísimo, y que esa libertad de circulación de personas que se tienen que quedar en Canarias está avalada por el Tribunal Supremo en sentencias, ¿no? Entonces, si bien es cierto que se han dado avances importantes o avances en cuanto al tratamiento de las personas migrantes, por supuesto, todas las personas que trabajan en una primera asistencia son con una empatía y una capacidad, pero claro, luego hay normas como las que justifican los CIEs o las que pues no son suficientemente duras con esas retenciones migratorias que deberían mejorarse. ¿Se ha hecho cosas? ¿Se han hecho avances? Sí, pero avances muy en menor medida que necesitan seguir avanzándose y que sobre todo después hay una ola reaccionaria por parte de políticas de derecha, depende del gobierno de turno que venga, que unas veces nos ha hecho retroceder. Si me permites, Gonzalo, querías intervenir. Un par de cuestiones añadiendo razones por las que hay que cambiar este modelo, ¿no? Hay un recurso recurrente a la idea de las mafias y de la trata, que son una realidad absolutamente dramática y hay un negocio ilegal
creciente en lo que se refiere al tráfico de personas, ¿no? Pero muy pocas veces nos fijamos en el negocio legal que se está produciendo, se está produciendo en paralelo, ¿no? En Por Causa hemos hecho una investigación ya que lleva su 6ª edición sobre lo que llamamos la industria del control migratorio, que es el entramado de empresas y de organizaciones que están ganando cantidades fabulosas gracias a este modelo obsesionado con el control y con la detención de los flujos, ¿no? Empresas algunas muy conocidas para la opinión pública. Este es un sector que funciona como funcionan otros sectores similares, del que son herederas, el sector farmacéutico, es decir, son que gastan dinero en lobbies que perpetúan este modelo. Es decir, hay una suerte de profecía autocumplida que contribuye a la idea de la narrativa, a la narrativa de la migración como amenaza y, por lo tanto, de la necesidad de militarizar la frontera, ¿no? Otra consecuencia indeseada de este modelo, y aquí estoy completamente de acuerdo con Víctor, es ponernos en manos de gobiernos, de autocracias, de democracias iliberales en el mejor de los casos, de dictaduras abiertas en algunos otros, por ejemplo, las que ahora están cambiando de manos en el Sahel, que hacen que, por ejemplo, material de control migratorio donado por la Unión Europea en países como Mali acaben en manos de Wagner, lo cual está probado en investigaciones periodísticas. ¿Es esta la gente en cuyas manos quiere ponerse la Unión Europea? Es decir, este es porque lo que hemos visto no sugiere que las cosas vayan a ir mejor, ¿no? Por lo tanto, garanticemos también independencia política, geopolítica, estratégica, con un modelo migratorio mucho más inteligente del que ahora tenemos, ¿no? Y quiero hacer una referencia a un tema del que no me quiero escapar en absoluto, que es la cuestión de los conflictos sociales y culturales. Y esos son impepinables y han ocurrido siempre. Pero aquí quiero poner en valor la experiencia de España. La experiencia de España es doble. Primero, la experiencia histórica, porque uno de los mitos falsos mejor establecidos es esa idea de que los españoles solo emigramos regularmente, todo era muy ordenado y todo era precioso. Pero es interesante trabajar con historiadores e historiadoras que están analizando esto. Por ejemplo, el profesor Salamanca, con el que nosotros trabajamos, que ha analizado los flujos migratorios españoles en el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, por ejemplo, de valencianos y mallorquíes a Argelia, en donde demuestra que una parte muy importante, mayoritaria de esos flujos eran de tipo irregular, que provocaron conflictos culturales donde llegaron, que se vieron perjudicados por la xenofobia, por el racismo, por cualquiera de los elementos de los que podemos estar hablando ahora, ¿no? En regiones como Extremadura, con quien nosotros trabajamos muy, muy estrechamente, hay una afinidad natural con este debate porque lo pienso muchas veces. Ellos son nosotros, somos el resultado de la migración, somos el resultado del movimiento y de haber vivido eso, ¿no? Pero España, además, es un fabuloso laboratorio de integración y convivencia. Por supuesto que tenemos muchos problemas, pero España, con gobiernos diferentes de derecha y de izquierda, ha demostrado que el arraigo, que las regularizaciones, en España se han producido 9 regularizaciones en el pasado, 5 del Partido Popular y 4 del Partido Socialista, que el acceso a la sanidad, incluso para personas sin papeles, que el acceso a derechos fundamentales como la educación, que la integración viene también por el reconocimiento de los derechos, ¿no? Ahora tenemos en España un desafío fundamental, que es el de cerca de 500.000 de personas que se encuentran en situación irregular. A diferencia de lo que piensa la mayor parte de los españoles, esta gente no ha saltado la valla o ha venido en una patera. El 80% proceden de América Latina. Muchos de ellos huyendo de dictaduras como la de Maduro en Venezuela, o de situaciones como la del conflicto estructural en el Triángulo Norte en países como Honduras, por ejemplo. La mitad de esas personas son mujeres, 125.000 son niños y niñas, la mitad muy pequeñinos, menores de 10 años, para los cuales la irregularidad supone una vulneración de derechos fundamentales, y ahí hay otro espacio de entendimiento en el conjunto de la sociedad, ¿no? En el trabajo de Por Causa identificamos que la inmensa mayoría de estas personas ocupan empleos esenciales para nuestra sociedad que no quieren ocupar los españoles y las españolas, por ejemplo, en el sector de los cuidados. Esta es la gente que estuvo en trincheras de la respuesta a COVID, ¿no? Por eso cuando hablamos de regularización hay que pensar en un africano que salta, que a lo mejor mucha gente no se va a cruzar con él en su vida, no va a tener un amigo así, sino en la persona a que cada mañana le da las llaves de su casa y todo lo que es importante en su vida lo pone de una mujer que vive una ciudadanía de tercera clase. Bueno, España ha demostrado con las relaciones o con la
que acaba de introducir el gobierno del arraigo por formación, que es posible hacer las cosas diferente. ¿Por qué no llevamos ese ejemplo a Europa? ¿Por qué no demostramos a los suecos, a los daneses, a los que yo, es decir, por supuesto hay problemas, pero yo creo que una parte importante de este problema tiene que ver con este debate tóxico absolutamente distorsionado y el modo en el que se ha planteado, y bueno, y una derecha electoralmente espoleada en este asunto, una izquierda absolutamente arrinconada, temerosa. Lo estamos viendo con el crecimiento de países, de partidos de ultra inmigración, como está ocurriendo en Alemania, ese fenómeno rojipardista extremadamente preocupante. Bueno, pues ¿por qué España no defiende eso en base a su experiencia contemporánea y en base a su historia, a la historia de un país que ha emigrado, que ha ido hasta 700.000 de nuestros jóvenes muy recientemente durante la Gran Recesión? Es decir, que ha vivido la migración como un fenómeno de oportunidad y de alternativas, ¿no? Yo creo que construye nuestra identidad colectiva, nuestra historia, y creo fantástico que lo reconociésemos y que trabajásemos sobre eso. Gracias, gracias, Gonzalo. Ahora pedía la palabra Víctor, después Ernesto, y si queréis cerramos con Gloria, porque nos estamos yendo de tiempo. A mí me gustaría introducir un par de cosas antes de que intervengáis. Uno que no sé si lo habéis comentado, que me parece también muy significativo, que primero que los migrantes normalmente no migran porque sí, porque me apetece una mañana y cojo, hago las maletas, sino que conlleva toda una transformación de sus vidas, bueno, un cambio muy importante que nosotros como españoles pues lo hemos realizado durante toda nuestra historia y sobre todo posguerra en España pues fuimos un país de migrantes. Y hay un fenómeno también que es muy significativo, y es que normalmente pues no es el hombre, el cabeza de familia, el que coge las maletas, se va a otro país a buscar oportunidades para enviarle transferencias a sus familias, sino que es la mujer la que deja a sus hijos en su país de origen y se mueve a buscar oportunidades. Y eso a veces, pues según qué países, pues conlleva pues que sean violadas, que sean utilizadas como trata de blancas, etcétera, ¿no? Que sufren más que, pues quizás que si es el hombre el que hace el movimiento, ¿no? Bueno, quiero introducir también este tema. Habías pedido la palabra, Víctor. Si quieres, Sí. continuamos contigo, Mira, Víctor. Después sobre Ernesto, y esto cerramos, último, Gloria, contigo, porque si no nos vamos de tiempo. ¿Vale? mira, Adelante, cuando sobre quieras. sobre esto último que has dicho, tenemos un cierto adanismo. Los procesos migratorios, estamos todos de acuerdo que han pasado siempre, y me dices, es novedoso lo de que las mujeres no. Mira, no hace falta leerse a Edmundo de Amicis y su novela Corazón, su historia de corazón, que es la que desarrolla luego Marco. La historia de Marco es porque emigraban las mujeres italianas, estamos hablando de 1890 y tal. Recordar que se publicaba el libro de Edmundo de Amicis, lo leí muy jovencita. A lo que voy. Tiene razón Gonzalo. Se están gestionando determinadas cosas, pero en España tenemos la capacidad de ser grandes gestores del fracaso. Me explico. Al final, estamos siendo muy buenos gestores de una avalancha que ya se ha producido. Y estamos siendo muy malos gestores, o sea, no me parece mal lo de decir, oye, lo que está funcionando, y además España, como tú bien dices, si tiramos de historia, tiene un historial de siglos de ser capaz de integrar e integrarse, ¿vale? Por ejemplo, habla Ernesto del problema de los estudios, ¿no? De la convalidación de estudios. Estamos hablando de que no se convalidan estudios de universidades que fueron fundadas por españoles hace siglos, ¿no? Entonces, para ayudar a formar en determinados territorios. Fíjense la ironía de que una universidad fundada por España no tenga reconocidos sus títulos o no haya un reconocimiento rápido de estos títulos. Hablo de ese absurdo. Y voy al concepto. Hay dos preguntas que yo siempre he hecho
igual que he hecho la de la cooperación. Yo digo, antes de ampliar la cooperación tenemos que asegurarnos que cambiar el 1, que no es ni Pareto, no es ni lo de 80-20, es que es de Pero ese 1. dato ya nos dirás de dónde sale, Víctor, porque yo no lo he visto en mi vida, ¿eh? Llevo trabajando en cooperación Sí, sí, 30 no, años. no, de los datos. Pues mira, de las preguntas parlamentarias que hice yo durante 4 años en cooperación para el desarrollo, y ahí tienes en las respuestas, ahí salían los números, había que buscarlos y sumarlos, pero había que Uno de preguntarlos. 10 me parece muy exagerado, la verdad. 9-10, sí, 9-10, porque es el problema del gasto, del tránsito hasta aquí. Es decir, cuánto es aproximadamente, concretamente recuerdo de memoria, era el 12,5% lo que de verdad eran al final proyectos ejecutados sobre el terreno. ¿Vale? Eso es un dato. Y está ahí en las respuestas parlamentarias y nunca saldrá de ahí. Pero a lo que voy, allí me parece importante. El por qué toda persona que llega a una frontera sin papeles es un fracaso del sistema. La salte violentamente o sencillamente porque se pongan un campo de refugiados al lado. Tenemos un sistema diplomático que está fracasando. Tenemos un sistema yo siempre hago una pregunta, es ¿cuántos? De verdad. Sindicatos, patronales, políticos, ¿cuántos hacen falta este año? Nadie contesta esa pregunta. ¿Cuántos hacen falta el año que viene, dentro de 5 años y dentro de... Díganme el número exacto. ¿Y de qué tipo? Y entonces vamos, y que nuestro sistema diplomático, ¿cuántas oficinas tiene España en el exterior dedicadas a esas personas que vienen de sitios complicados? Y tenemos cooperantes, tenemos intervenciones, misiones de Naciones Unidas. ¿Qué oficina hay sobre el terreno diciendo, oiga, me pone aquí su perfil, su currículum, vamos a empezar a analizar su cuestión y dentro de un tiempo razonable, usted va a sacar un billete legalmente, va a llegar con un visado adecuado, va a llegar con unos papeles adecuados y con una posición y con un contrato de trabajo a un sitio a tener una buena vida y a integrarse lo más rápido posible? Esa es la pregunta que yo hago y esta es una pregunta que me ha llamado radical por hacerla, que es ¿cuántos y qué estamos haciendo para que eso se produzca en origen? ¿De acuerdo? Y esta es una, sinceramente, tiene muy pocas contestaciones, ¿eh? Víctor, perdón, Miguel, que no quiero ir de esto, pero me parece fascinante esto, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo, lo que pasa es que a lo mejor los Sorpresa. números, pero me hace gracia porque a mí me encantaría ver esa posición de Vox en el Congreso, haber visto una posición tan reformista en este sentido, porque realmente... Todas mis intervenciones están publicadas, ¿eh? Ya. Están en el diario de sesiones Sí. y para sorpresa de muchos. Sí. Sí, Ernesto. ¿Sigues en Bueno, Vox o te han echado? No, sí, sí, gracias. ¿Qué sigues? Bueno, yo primeramente agradecerle a Gonzalo y también a Gloria, porque Gloria, en el tema de los CIES, yo te soy sincero, nosotros desde el 8, yo sufrí un accidente, me caí de la escalera y está la foto en un diario de un artículo que en 2008, protestando delante del CIE que tenemos aquí en el Porega. Por lo tanto, mi opinión personal, como sociedad, si una sociedad es capaz de encontrar una solución para que una persona sea de su libertad y no ha cometido ningún delito, es que nos tenemos que, para mí es un fracaso de la sociedad entera. Y eso, como dices, tenemos que cuestionarlo. Ahora, eso no significa lo que yo dije hace un momento. La ley de extranjería tiene que haber consensos en el Congreso. Y yo le agradezco a Víctor su discurso, pero lamentablemente, por ejemplo, solamente en el Parlamento de Cataluña hay compañeros que no tienen discurso, sino un discurso muy diferente. Y a la hora de votar también... Para parece que empezar, fuera... el líder es hijo. Bueno, pero no, sí, pero eso te demuestra que eso tampoco no es una seguridad, porque en el momento de votación y en el momento de las diferentes comisiones, que lo que se quiere es avanzar, vuelvo a repetir, en una sociedad que es una realidad, una sociedad intercultural, plural y diversa, es una realidad y no hay camino atrás. Y a mí me parece de que vuelvo a repetir que algunos sectores o algunas individuales, para ya no hablar de ningún partido directamente, no se han dado cuenta todavía de qué tipo de sociedad estamos viviendo. Yo voy más por el tema como lo dice, gestionemos todos de la mejor manera. Esta sostenemos. Hace un rato yo lo decía, yo tengo 33 años viviendo aquí en Europa, de los cuales 23 vivo aquí. Es que mi presente y mi futuro es lo que nosotros decimos siempre, se juega aquí, ahora. Y toda la inmigración que está aquí, o un porcentaje altísimo, está haciendo lo mejor que puede para aportar lo mejor que tiene. La otra parte, que aquí y en el mundo entero siempre va a haber algún tema delincuencial y todo, ya existe. El Código Penal y el Código Civil no hace diferencias por origen.
así de Claro, claro. Miguel. Ujú. Y ese es otro tema que aquí se ha dicho, que tenemos temas internos ya de la sociedad en general, sí, y que cada responsable y que trabajemos todos para resolverlos, pero no es un tema de origen, nunca va a ser. Y yo recuerdo una vez cuando me preguntaron, me dijeron, no, pero claro, es que el tema de la delincuencia con la inmigración, yo le dije, bueno, señores, Gescartera y seguimos como 15 casos más de estos, las tarjetas Black, ¿cuántos inmigrantes había ahí? Ninguno, ninguno. Por lo tanto, no es un tema ni de origen ni de nacionalidad el hecho de no ser honesto. Eso ya está claro. Y más bien, simplemente en el tema de, y una cosa más quería decir, que con Gonzalo de acuerdo en que con todas sus carencias y errores, yo también considero una de las razones por las cuales yo vine a vivir a España y no me quedé a vivir en Suiza, que tiene otro tipo de manera de gestión de estos temas. Yo creo que con todos sus errores, ha sido una manera de gestionar la inmigración diferente a lo que han hecho otros países, que han sido errores tremendos. Y yo vuelvo a repetir, para mí sigue siendo un error tener a Estados Unidos como referencia o a países anglosajones de gestión de la inmigración, porque para mí ha sido un fracaso. No han logrado una sociedad unida, una sociedad no lo han logrado para nada. Solo falta convivir ahí para darse cuenta de exactamente qué tipo de sociedad tienen. Entonces, por lo tanto, es eso. Y además, y simplemente para terminar con el tema de las regularizaciones, que Gonzalo las ha mencionado, las del Partido Popular y las del PSOE, la única diferencia que las regularizaciones del Partido Popular eran muy específicas, entre comillas, y el mejor ejemplo fue, por ejemplo, en lo que sucedió en el Ejido. O sea, ese tipo de regularizaciones en donde regularizamos gente para tenerla de esa manera, para aumentar, dice, la productividad, ya tenemos el ejemplo de lo que suele hacer el Partido Popular. Entonces, por lo tanto, yo lo único que pido aquí, y ya que Víctor está aquí presente, eso, colaboremos todos y a la hora que estemos donde cada uno en la responsabilidad que tiene, bueno, trabajemos todos juntos por esto. Y simplemente, bueno, y nuevamente agradecerle a Gloria en ese sentido, sí, que sí, y reiterar eso, que es simplemente una falta administrativa. Y yo, como tú, te lo agradezco porque no me voy a cansar de repetir esto. Y nada, y eso lo solucionaremos con consensos. Y yo espero que cuando toque otra vez este tema, estén ustedes, estemos nosotros y los compañeros que están aquí con nosotros también. Gracias. Gracias. Gloria, si quieres intervenir. Em, ¿Con el siguiente tema o como...? Bueno, yo ya lo iría cerrando. Sí que es verdad que me gustaría introducir un punto adicional que creo que no lo hemos tocado y creo que es importante que aparezca en el debate, y es el tema de si nos gustan más unos inmigrantes u otros. Esto también es un tema que siempre sale en todos los debates, y es que parece ser lo he dicho así, una frase un poco, pero sí que es verdad que a veces pues parece que unos inmigrantes se adaptan mejor a la cultura española en este caso que otros, y esto pues genera en los barrios, pues genera eh, que haya pues diferencias dentro de los barrios o grupos o sectas o no sé, Miguel, que perdona. Miguel, realmente admitir a todo tipo de inmigrantes, nos gustan todas las formas de pensar, Gloria. perdona, Eh, Miguel, luego cuando sí me gustaría que contestases, ¿a qué llamas tú la cultura española? ¿Qué es la cultura española? No, no, para mí cultura española es todo. No, no, lanzo esto no como algo personal. No, no, al contrario, es la frase que a veces Sí, aparece dentro de la Es prensa, o cierto, sea, sí. pero la o frase dentro de determina los la respuesta. debates. Quiero decir que es una... Eso. Perdona, Gloria, no te quería interrumpir, disculpa. no, 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 no. Yo creo que justamente lo que has comentado, Miguel, del tema de la prensa es bastante clave. El tratamiento de los medios de comunicación respecto a la inmigración convierte lo que es un hecho social en una alarma social. Si os fijáis, bueno, hay numerosos estudios, ¿no?, en la llamada teoría de framing que dice, cuenta el número de minutos, la ubicación dentro de los medios de comunicación que se da a los sucesos en los que tienen como protagonistas a migrantes, y el lado es negativo
atractivo, ¿no? Prácticamente como se le da mucho más altavoz a pues los carteristas que hay en Cataluña, por ejemplo, a la labor que hacen las personas migrantes en las tareas de, por ejemplo, como decía Gonzalo, y cómo fueron fundamentales en el mantenimiento de los servicios durante la pandemia. Servicios de recogida de basura, de cuidados, incluso enfermería, asistencia sanitaria y demás. Entonces, ese tratamiento que se hace en los medios de comunicación de la inmigración provoca una alarma social que luego muy bien recogida por algunos partidos políticos de carácter neoliberal y sobre todo, ¿no? que fundamentan bueno, pues que la inmigración es mala, ¿no? De alguna manera, y hay que deshacerse porque mira lo delincuentes que son y mira todo el caos que provocan, cuando realmente no es tanto caos. España es uno de los países más seguros del mundo, y incluso a medida que ha ido avanzando el porcentaje de inmigración, ha ido reduciéndose casi proporcional el porcentaje de delincuencia, con lo cual ninguna relación entre delincuencia e inmigración. Lo que sí hay es una relación bastante directa, además, entre delincuencia y bajos recursos sociales, ¿no? Cuando perteneces a una clase social baja, estás fuera prácticamente del sistema, por lo cual no te conviene, ni siquiera a lo mejor conoces, y tampoco para qué, ¿no? Te vas a hacer tú cumplir unas leyes de un Estado que consideras que te ha dado la espalda, que no ha estado ahí para ayudarte, habiendo posibilidades para todos. ¿Cómo has podido tú acabar aquí? Entonces, no es justificar la comisión de un delito de carácter que tiene su responsabilidad individual, sino también es considerar que los delitos, de alguna manera, hay una cierta corresponsabilidad del Estado, sobre todo, y no lo digo yo, lo dice el propio Carlos Lesmes. Ya dijo que el Código Penal y las cárceles estaban llenas de robagallinas, no estaban llenas precisamente ni siquiera de políticos corruptos, ¿no? Nadie sabe todavía quién es M. Rajoy. Entonces, sí que es cierto que por supuesto que hay partidos políticos y hay muchísimas personas que consideran una inmigración buena y una inmigración mala. Por ejemplo, yo soy de Ibiza, soy de Baleares, y allí hay muchísima inmigración rusa, por ejemplo, que ha comprado edificios enteros, privando a las personas que residen allí, a las que hemos residido allí, de nuestro derecho a una vivienda digna, porque no la alquilan a precios ni siquiera un 30%, que es lo recomendado del salario mínimo dedicado al alquiler. Elevan los alquileres muchísimo y, sobre todo y fundamentalmente, ocupan un espacio, construyen mansiones a las que la mayoría de las personas no va a tener acceso y ni siquiera van a poder vivir todo el año, sino que solamente las alquilan a alquiler turístico. Es una inmigración mala, ¿no? Es gente de Rusia, de otros países, alemanes, suecos, que vienen a Ibiza, o a muchos en Madrid también, y compran viviendas, y a nosotros nos dejan sin casa, ¿no? Y hay una cosa que a mí me sorprende mucho, y es que normalmente se confunde estar en contra de la inmigración a lo que es aporofobia, ¿no? Realmente tú no estás en contra de la inmigración, estás en contra de que venga gente pobre a tu país porque no te gusta la gente pobre, y entonces hay que asumirlo así. Hay mucha gente que no le gusta, no le parece que sean de fiar, porque no le van a dar la mano a lo mejor a un inmigrante del Raval o a un inmigrante que viva en las 3.000 viviendas, pero sí le van a dar la mano a lo mejor a un marroquí que le invite a una mariscada, ¿no? Entonces es distinto, porque entonces, ¿cuál es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que diferencia a una persona de otra? Su nivel social. Y creo que partir de ahí es fundamental darse cuenta de, oye, pues a lo mejor lo que a mí no me gusta es la gente pobre, y la gente rica me da más seguridad, ¿no? Cuando realmente también la gente no quiere, o sea, la trata de... hay muchísimos delitos que también cometen personas con un nivel social alto. No quiere decir que porque seas rico no seas un delincuente. Entonces eso es importante. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay mucha gente que considera que hay una inmigración mala y una inmigración buena en función de la clase social a la que pertenezcan. Y como me voy a tener que ir en breve, porque no puedo estar mucho más, sí que quería hacer una pequeña referencia ya más o menos a la doble y triple discriminación, ¿no?, que sufren las mujeres migrantes, porque ellas, digamos, sostienen un peso no solo
el que sostenemos las mujeres con una discriminación y un nivel de violencia diario de todas las mujeres, sino que ellas son ciudadanas no solo de segunda categoría, sino de tercera y cuarta categoría. El 30%, por ejemplo, de los trabajadores españoles tienen un tiempo parcial, están trabajando a tiempo parcial de las trabajadoras inmigrantes, y un 12% incluso no tienen ni contratos, un contrato verbal. Eso se le suma a la dificultad que tienen las mujeres de acceso a las mujeres inmigrantes, por ejemplo, ilegales, de acceso a políticas sociales, culturales, económicas, que sí que en la anterior legislatura se dieron importantes pasos para acogimiento, sobre todo para la protección de mujeres que eran víctimas de violencia de género, siendo ilegales, como quien dice, pero sí que es verdad que son el último escalafón en social, muy por debajo incluso de los inmigrantes masculinos ilegales están las mujeres inmigrantes, ¿no? Y entonces creo que es muy difícil adaptarse a un mundo con tanta hostilidad, y creo que en ese sentido hay muchas políticas que se deben de hacer, pero es fundamental que siga el movimiento feminista con la cuarta ola feminista, que es una ola antirracial, que incluye a todas las mujeres de todas las edades y de todas las nacionalidades, y que entiende que el feminismo y que, por lo tanto, el futuro de la sociedad será antipatriarcal, para mí, anticapitalista y, por supuesto, antirracial. Gracias, Gloria. Mira, me hubiera gustado continuar toda la mañana hablando, pero es que nos hemos ido de tiempo de pasada, de sobra. Y nada, yo antes que nada agradeceros, Gonzalo, Víctor, Gloria y Ernesto, vuestra participación. Este debate, pues yo creo que tiene que perdurar en el tiempo. Estoy encantado de que se haya respetado las opiniones de los demás, que al final se trata de eso, ¿no? Si todo es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Si realmente lo hiciéramos todo así, creo que sería mucho más adecuado y podríamos convivir mucho mejor, ¿no? Gracias por dedicar este espacio de tiempo en este sábado matutino y nada, a disfrutar del día. Gracias. A ti, Miguel. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias, Gloria, Víctor. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gonzalo, gracias. Bueno. Gracias. Gracias.